buenos días. Les habla Luis Carlos Bonilla, docente de la Cátedra de Sociología de la Universidad Estatal a Distancia. En esta ocasión, vamos a trabajar la conferencia de la teoría a la praxis, retos contemporáneos del movimiento estudiantil costarricense. Este pequeño espacio lo que va a procurar es servir para indicar algunos retos que podríamos ver en la Costa Rica presente y que de una u otra manera los movimientos estudiantiles en este país requieren prestar atención para establecer cuáles son sus líneas de acción, cuál es su proyecto político, cuáles son las formas de injerencia en nuestro país. Entonces, en este caso, vamos a tener en cuenta lo siguiente. El movimiento estudiantil en Costa Rica tiene larga data. Desde hace muchos años se ha configurado como un actor importantísimo en la defensa de los derechos que se han ido adquiriendo paulatinamente. Han sido gestores los movimientos estudiantiles de iniciativas que logran alcanzar nuevas formas de convivencia en el país, del establecimiento de la institucionalidad de nuestro Estado Social de Derecho. Entonces, no es cualquier movimiento del que estamos hablando, sino que es el movimiento de las juventudes, de la gente que está estudiando, que incluso también claramente hay estudiantes que no son jóvenes, pero están también gestando acciones para procurar mejoras, para procurar que este país tenga una mejor convivencia entre quienes vivimos acá. Ahora bien, cuando hablamos del movimiento estudiantil, es preciso partir de un fundamento que a su vez es un reto, el reto de la autonomía, de saberse como sujetos con identidad propia, con capacidad política, con capacidad analítica, con capacidad de incidir, con capacidad de organización, con capacidad de tener sus propias organizaciones, valga la redundancia, que estén relacionadas con sus propios intereses, con sus propios alcances, con sus propias condiciones que estén viviendo como estudiantado. Entonces, es preciso entender que esa autonomía no es algo que se mantiene per se, sino que es algo que hay que estar conquistando constantemente, máxima en el momento histórico en el que estamos ahorita viviendo, donde las autonomías en general están siendo atacadas, puestas en tela de duda, ideologizadas para poder traérselas abajo. Las autonomías sobre los cuerpos, sobre las organizaciones, sobre las formas de proceder. Y en este caso, la autonomía universitaria, que es lo que nos compete a nosotros directamente como miembros de la Universidad Estatal a Distancia, es prestar atención a esto. Y claramente no podemos dejar de hacer referencia a la conquista que se dio en Córdoba en 1918, en su manifiesto liminar, cuando las juventudes estudiantiles afirmaban que ya no exigían, ya no pedían, perdón, ya exigían que se les reconociera el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de quienes les representaran. Entonces ahí está la capacidad incluso de elección de representantes. En ese momento, el estudiantado en Córdoba señalaba con contundencia estar cansado de soportar a los tiranos. Ha sido capaz de realizar una revolución de las conciencias y no puede desconocerse la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa. Entonces ahí haciendo alusión a esa autonomía, a lo interno, pero en este caso también tenemos el reto o tienen el reto del movimiento estudiantil de pensar qué es lo que está pasando en el contexto general del país, que de una u otra forma está también amenazando ese derecho fundamental de autonomía, que como el estudiantado es importante garantizar para poder desenvolverse con soltura, sin miedo a hablar, sin miedo a expresarse, sin miedo a alzar la voz para alcanzar aquello que es de bienestar para el colectivo y para todo el país en general, valga la redundancia. Ahora bien, lo que voy a señalar en esta videoconferencia está basado a nivel de datos en lo que señalan los investigadores Carlos Sandoval, Carla Barrantes Chávez, Brian Rodríguez Delgado y Carolina Sánchez Hernández, en una reciente publicación respaldada por el Fondo para Población de las Naciones Unidas en Costa Rica, denominada Nuevas Cartografías para comprender la Costa Rica del siglo XXI. Ahora bien, teniendo esa aclaración,
podemos hacer referencia al reto 2 que les planteo. Si bien el uno fue con respecto a la autonomía, de saberse autónomos, de saberse conscientes de su condición y demás, y su capacidad de intervenir en los asuntos universitarios, tenemos el reto 2, que es comprender y asumir los cambios demográficos. Costa Rica ha cambiado en las últimas décadas. Ya no es la Costa Rica donde podíamos ver una constitución de la población de manera piramidal, sino que esa base se ha ido estrechando, 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 porque cada vez tenemos un aumento en la esperanza de vida, pero una disminución en la tasa de la fecundidad. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar la cuestión que está sucediendo en el país y el mundo en general. Con eso me refiero a la situación del envejecimiento cada vez mayor de nuestra población, lo que conlleva a su vez una necesidad de volver la mirada hacia la lógica de los cuidados, que no son los mismos para las personas en su situación de infancia, para las personas que están en su situación de vejez. Entonces, si tenemos aumento de esperanza de vida, disminución en la fecundidad, lo que tenemos en el largo plazo es el aumento de la población que está en condición de adulta mayor. Pasamos de un 9% de población adulta mayor en el 2015 a un casi 14% en el 2022. Y eso va creciendo paulatinamente. Entonces, es importante que cualquier acción que se piense en este momento esté en la línea de visualizar el, este cambio demográfico, porque al bajar la fecundidad vamos a tener situaciones que resolver en el ámbito de las pensiones, en el ámbito de quienes van a ser la fuerza productiva, la fuerza laboral de este país. Entonces, si pensamos que la esperanza de vida va hacia arriba, eso tiene sus implicaciones en el manejo de la salud y de la enfermedad, el tema de las enfermedades crónicas, el tema de las necesidades que les decía con respecto al cuidado, por ejemplo. Tercer reto, la educación y aprendizajes en nuevos contextos globales. Tenemos como sector educativo, y en este caso el movimiento estudiantil, prever, visualizar qué es lo que está aconteciendo a nivel nacional, a nivel regional y a nivel planetario con respecto a esos aprendizajes, porque ya no podemos pretender que la forma de transmitir conocimientos de manera vertical, de manera incluso ajena a visiones más integrales de los procesos que se dan a nivel ecológico, no estén afectándonos. Y el problema que tenemos seriamente ahorita es que la inversión en educación ha disminuido. Vamos a ver, si en el 2000 eran 4,1% del Producto Interno Bruto, para el 2024 es el 4,8%, no ha aumentado significativamente pese al mandato constitucional del 8%. Y esa incapacidad del Estado de cumplir ese 8% lo que afecta es la calidad y el acceso. Y si lo ligamos al reto anterior que tenía que ver con la demografía y con respecto también a la autonomía de alguna u otra manera, si no hay calidad en el proceso educativo, lo que vamos a tener son empleos también de baja calidad, producción que no esté generando la riqueza suficiente para poder sostener a esa población cada vez más envejecida. Entonces, es preciso que se establezcan las bases necesarias a nivel de proyección de la visión poblacional que les decía anteriormente, para poder también pensar la cuestión de la educación, porque la educación no pasa solamente por el tema económico, tanto de solventarla como de el trabajo que se vaya a adquirir, sino también que la educación es la que de una u otra forma permite que se vayan solventando las problemáticas de manera más precisa, con mayor claridad, con mayor certeza, que no sean, disculpen la palabra, ocurrencias o instrumentalizaciones políticas las que vayan definiendo qué se enseña y qué no. No.
Ahí está el tema de la autonomía de qué estudiar, cómo estudiarlo, no en función nada más de una visión utilitarista del para qué, sino de la necesidad del aprendizaje, del conocimiento del mundo en general para poder dar soluciones cada vez más atinadas y más pertinentes a cada una de las problemáticas. Tenemos ahora el reto número 4: hacer frente a los cuestionamientos a la institucionalidad del Estado social de derecho en el que vivimos. Si revisamos la historia de los movimientos sociales y en particular del movimiento estudiantil, que, válgase la referencia, son movimientos heterogéneos, movimientos que responden a intereses diversos, pero que buscan establecer diálogos y acuerdos para establecer bien común. Eh, Ahora en Costa Rica hay una tendencia de ciertos sectores a conservar no el Estado social de derecho, sino a conservar privilegios, a conservar aquello que sirve a ciertos grupos que son coincidentemente los que tienen acaparado ciertos tipos de condición económica, ciertos tipos de medios de comunicación. Entonces, ahí es donde es preciso entender, bueno, el cuestionamiento es hacia la institucionalidad o hacia la forma en que no se ha respetado el acuerdo social que hemos tenido desde mediados del siglo XX, el pacto social que ha permitido tener un Estado garante que facilite el acceso a servicios de salud, a empleo decente, a trabajo decente, con las garantías sociales, que exista eh, justicia en el sentido de que hay todo un sistema que valida, que permite que haya justicia pronta y oportuna para todo. Entonces, el problema no es la institucionalidad como tal, sino la forma en que se ha sometido a ciertos intereses, a ciertas lógicas incluso de los colectivos humanos. Claro está, hay que considerar que ha estado permeando la mentalidad en nuestro país, el individualismo rampante, las ideas de solventar las problemáticas de manera aislada y no verlo de una manera estructurada, orgánica. Entonces, desde el movimiento estudiantil es preciso entender que la educación lo que permite también es establecer bases de confianza, nexos, posibilidades de leer la realidad política, la coyuntura, la estructura de las instituciones desde otro ángulo y no desde los intereses partidarios, los intereses sectarios, los que nada más van en función de atender ciertos tipos de grupos y no el colectivo como tal. Para dar dos ejemplos. En el texto que les mencionaba sobre las cartografías para entender el país en el que estamos viviendo, señalan que la caja no está quebrada. Sí tiene desafíos, claramente, con respecto al envejecimiento poblacional, a la precarización del empleo, al crecimiento de la deuda estatal con respecto a la caja propiamente dicha, que le permita de una u otra manera garantizar la estabilidad a lo largo del tiempo. Claramente son retos, pero si nos ponemos a ver, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el movimiento estudiantil? Los que están estudiando, en su mayoría en este país, personas menores de edad o de menores de 25 o 24 años, tienen acceso al seguro social de este país por su condición de menores de edad o por su condición en este caso de que están estudiando. Entonces, que pueden seguir teniendo el seguro por parte de sus cuidadores. Entonces, o de sus progenitores, perdón. En este caso, eh, si no existiera una institución de este calibre, como es la Caja Costarricense de Seguro Social, estaríamos en una situación de vulnerabilidad como sociedad en general. Entonces, que ciertos sectores indiquen
que la caja está quebrada, lo que busca de una u otra manera es generar inestabilidad, desconfianza, incertidumbre. Y en la incertidumbre y la desconfianza, los seres humanos lo que generamos es a veces acciones sin premeditación, sin conciencia, sin una visión clara de las cosas. También en eso está asociado la informalidad laboral, que está creciendo en este país y afecta principalmente a las mujeres. No garantías a los derechos laborales, vacaciones, auxilio de cesantía, las licencias por maternidad, etcétera. Entonces, esa informalidad lo que provoca es incertidumbre también en este país, falta de confianza en las instituciones del Estado. Entonces, es preciso que desde las acciones políticas se vaya pensando cómo resolver este tipo de dinámicas que se están gestando en el país. Como quinto reto, está la diversidad como realidad y no como discurso. Si uno ve la UNED, la Universidad Estatal a Distancia, como un organismo con múltiples organizaciones, con múltiples actores colectivos e individuales, podemos observar diversidad geográfica que condiciona las prácticas, los movimientos, las personas que están desenvolviéndose en estos lugares, pero también vemos diversidad étnica, grupos originarios, personas que vienen llegando a este país, que vienen a asentarse, que provienen de distintas partes del mundo, ya sea porque se están jubilando y vienen a vivir su último periodo de vida en este país, o que vienen a invertir, o que vienen a buscar mejores condiciones de vida, pues sus países de origen no se las están dando. Esa es una realidad fundamental que es importante tener en cuenta. ¿Para qué? En una primera instancia, para establecer un diálogo con esos sectores, para poder facilitar negociación en los acuerdos, para podernos reconocer como distintos, pero con necesidades comunes. Entonces, no es un asunto nada más de afirmarlo en el verbo, en la palabra, sino poderlo trasladar a la acción política. Entonces, de allí el reto de reconocimiento mutuo entre los distintos sectores. En este caso puntual, tenemos que las mujeres enfrentan mayor desventaja de ingresos, tanto por el aseguramiento, derechos sexuales, reproductivos. Y ahora vemos incluso en boca de ciertas mujeres una búsqueda de contradecir o contrarrestar los derechos que han ido adquiriendo paulatinamente. Aquí vemos una desigualdad clara y rampante, que no evidencia la diferenciación que tenemos incluso entre hombres y mujeres, las condiciones que tenemos que enfrentar, las labores que tenemos en nuestras propias condiciones fisiológicas. Entonces, ahí hay que prestar atención, bueno, ¿desde dónde es que estamos haciendo lectura de la realidad? Nada más desde mi condición y desde mis características personales o de grupo o de colectivo, o realmente viéndolo más allá de eso. Como les decía, Costa Rica muestra, perdón, marcadas diferencias entre regiones. La riqueza generada por el turismo en zonas costeras no se distribuye adecuadamente. Hay una condición de perdón, de pobreza perpetua en estas regiones, de exclusión. Por eso, migraciones, campo, ciudad y demás. Y además se junta todo esto, que somos una sociedad cada vez más diversa en términos de familias, a nivel de constitución, de conformación, a nivel de género. Ya tenemos familias homoparentales, que cada vez han aumentado los matrimonios de personas del mismo sexo, que es una realidad que está ahí y que es necesario verlas para dialogarlas, para poder establecer también puntos en común para poder trabajar en objetivos comunes y valorar el tema también de las migraciones, que no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno de siglos y que requiere también ese reconocimiento, esa valoración para poder construir un pacto social inclusivo y que realmente sea respetuoso, no violento, pacífico, como ha sido característico en el Estado Social de Derecho en Costa Rica. Y como último reto y fundamental, la participación real del estudiantado, que al final de cuentas los colectivos dan destellos o son reflejo de lo que pasa en el colectivo más grande, y el nivel de abstencionismo en el país, el nivel de la participación política en los municipios, en las asociaciones, de los múltiples tipos existentes, lo que genera es una visión de apatía hacia lo político. Y como señalan en el informe, es importante recuperar la política como el espacio de deliberación y construcción de acuerdos,
La política no tiene que ser, por decirlo así, una mala palabra. Por el contrario, la política es indispensable, más aún en una sociedad como la costarricense, que primero ya no es lo que fue, pero que ha sido bastión, ejemplo en ciertas formas de negociación entre sectores donde no nos cerramos al diálogo, sino establecemos fuentes y posibilidades de incluir a los distintos, no de considerarnos enemigos unos a otros como está sucediendo en este momento. Claramente hay que evidenciar lo que está generando malestar. Hay que evidenciar lo que está generando cargas sobre los sectores más vulnerables. Hay que evidenciar los sistemas de exclusión. Eso está claro. Es preciso hacerlo desde la política también. Sin embargo, cuando se entra en una polarización como la que se está dando en este momento, lo que está ganando es el distanciamiento de grandes sectores de la población de lo que está sucediendo en el ámbito de lo político. Por eso es fundamental desde el movimiento social estudiantil que se prevea todo este tipo de acciones que fortalezcan la participación ciudadana, que se reitere de manera constante la importancia de fortalecer la oferta programática de partidos políticos, que garanticen el debate, la capacidad de propositiva y la rendición de cuentas. En este caso, en Costa Rica, el nivel primario, secundario, universitario puede ser un espacio fundamental de liderazgos como plataforma para otros momentos de la vida social. Entonces, el movimiento estudiantil también está eh, en la necesidad, en el reto de involucrarse dentro de las instituciones, dentro de la organización interna de las universidades para poder fortalecer, hacerse ver, hacerse oír que eso está sucediendo, que están llamando la atención. El tema está en que cómo transformar esos liderazgos también en un sujeto colectivo mayor, donde cada vez las individualidades se transformen en una fuerza colectiva mayor que pueda hacer una transformación real en el país. Muchísimas gracias por atender a esta breve videoconferencia que lo que busca, como se dijo en un inicio, es llamar la atención sobre aspectos de la realidad costarricense que deben ser vistos, que deben ser valorados. El documento al que hice alusión sobre las nuevas cartografías publicado en este 2025 está en línea para poderlo tener a disposición, leerlo y poder ver de qué manera como sujetos políticos que somos podemos tener mayor incidencia en la realidad de este país. Que estén muy bien, muchísimas gracias por estar anuentes a escuchar estos espacios de reflexión que promueve la Cátedra de Sociología. Saludos.